Estamos hablando, decía Jesús, de crear entornos seguros. Y aquí hay gente que nos dice que lo sabía, que se sabía. Yo no lo sabía. No tiene... No, un momentito, yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Entonces, espero que eso de, no, es que esto se sabía, no sea una forma de ocultar por qué no se denunció. Porque si aquí había tanta gente que lo sabía, ¿por qué no lo denunció? No hace falta que denuncie a la víctima. En los casos de violencia machista no hace falta que denuncie a la víctima directamente. Cualquier miembro de su entorno o aquellos que tengan noticias de una posible agresión o de un posible acoso o de un posible abuso pueden denunciar. Entonces, yo espero que esto de no, es que se sabía, no sea una forma de tapar por qué no denunciaron los que supuestamente lo sabían, del mismo partido. Es decir, si el del partido de enfrente lo sabe, pero eso puede ser menos probable. Noticia, es que aquí estamos con las víctimas. A mí me parece más preocupante cuando es dentro del propio partido, que es donde es más probable que se sepa, pero donde hay personas que por estructuras de dependencia del poder no van a ser capaces de dar el acompañamiento que es necesario. En cada ámbito donde estemos cada uno de nosotros. Y en cada empresa. Es decir, en Infolibre hay un protocolo frente al acoso interno que establece cauces para denuncias que pueda haber y que tengan las garantías de que no se produce ningún tipo de represalia y se puede articular. Es que está estudiado, quiero decir, y hay herramientas para hacerlo. Y otra cosa es que las empresas decidan ponerlo en marcha, aplicarlo o no. Insisto, los partidos de izquierda tienen protocolos de acoso. Digamos que esto es ahora obligatorio. Otra cosa que ese mecanismo sea un mecanismo, como tú dices, Silvia, seguro que efectivamente quien se siente en una situación de este tipo se atreva a hacerlo porque sabe que no va a tener ninguna consecuencia negativa. Esta es la clave. O sí, no han funcionado. Pero es que no sabemos en qué ámbito y quién lo sabía. Yo insisto, yo, desde luego, no lo sabía. Y pondría la mano en el fuego de que Yolanda Díaz no lo sabía. Es que parece que es una mancha como que se extendía y que lo sabíamos todos. Cosas que yo, hombre, yo no he salido de fiesta con este señor, ni tampoco he tenido... Pero bueno, sí que le conozco mucha gente alrededor, pero ni una insinuación jamás he oído. A mí, fíjate, esta situación no tiene nada que ver, pero yo creo que... Sí tiene que ver. Yo creo que también nos tiene que hacer reflexionar sobre el lenguaje cargado de violencia sexual que se ha llegado a usar incluso en el Congreso de los Diputados. Cuando han acusado a una ministra, a diputadas, de hacer no sé qué poniéndose unas rodilleras. O sea, ese tipo de lenguaje... Terrible. Terrible, horrendo. Terrible. O sea, ese tipo de lenguaje que se está usando, yo creo que hay que pararlo ya. Y que esta es una oportunidad, pero de oro, para que digamos, bueno, ese tipo de lenguaje supone una enorme violencia sexual y hay que extirparlo de todos los espacios públicos, por supuesto, medios de comunicación y, por supuesto, congresos de los diputados y Senado. No, te decía que una de las cosas que seguramente sorprende a muchísima gente es que, y lo escuchábamos ahora, la propia Falleras decirlo, es que ya hace tiempo que en determinados ámbitos del periodismo, de la política madrileña, ¿no? en ese Madrid DF que muchas veces decimos, ya se sabía. Eso sorprenderá a muchos. ¿Qué significa que ya se sabía? Bueno, yo creo que había un run sobre este señor, desde luego en el ámbito político y entre la gente más cercana y que más ha podido convivir con él, ¿no? Y en ciertos ámbitos periodísticos también existía ese run, ¿no? Pero claro, pues como vosotros, como buenos periodistas, sabéis, esto es muy habitual en el mundo periodístico, ¿no? O sea, que haya rumores. Bueno, ¿que eso significa que algo hay? Pues no necesariamente, ¿no? O sea, al final siempre terminamos yendo a buscar esas pruebas, ¿no? Y de lo que no nos damos cuenta es de que en los casos de agresiones machistas las pruebas son muy difíciles de encontrar y por eso es tan importante dar la credibilidad a las víctimas, que es lo que intentamos hacer en público, por lo menos. No están funcionando, es evidente. No están funcionando desde el momento que tienen que acudir a mí y hacerlo de manera anónima, sin nombrar al agresor y muchas de ellas con terror. Es decir, a mí me preocupa mucho que muchas de ellas me digan no, por favor, no, sobre todo no lo publiques porque estoy aterrorizada, porque sabrá quién soy, porque saben dónde vivo. Es decir, hay un tipo de terror que se está poniendo de manifiesto en estos casos. Yo te digo, ya son más de una docena, estaba mirándolo ahora, ya son más de una docena las mujeres que me cuentan este tipo de casos. Hay un problema, tenemos como sociedad un problema gravísimo, es decir, cuando yo abro estos canales, en 2018 lancé Cuéntalo, pero me di cuenta que había que desidentificar a las víctimas y hace un año y pico, un año y medio, abrí este canal. ¿Por qué? Porque me di cuenta que había un miedo, hay un miedo a poner el cuerpo y a poner el nombre. ¿Por qué? Porque se temen las represalias y también porque esta sociedad no da garantías a las mujeres que queremos denunciar. Sí, señor. Hay varias mujeres que me dicen que lo denunciaron en sus partidos y no solo eso, sino que tuvieron que dejar la política. Madre mía.
Las mujeres que en el caso de Íñigo Errejón han contactado contigo, Cristina, han decidido no denunciar, entre otras cosas, porque eran víctimas de un personaje público que además estaba en la política y que además estaba identificado con la bandera del feminismo. Creo que es más por el terror que genera la violencia sexual o el acoso. Creo que es más por los métodos y los modos de actuación del personaje que por el hecho de que estuviera en un partido político de izquierda. Es decir, esa idea de, si no ha ido al juzgado no la creemos. Ojo, una mujer puede tener un relato, puede relatar aquello que ha vivido y no tener ninguna ganas de denunciarlo. El lenguaje dice mucho, el lenguaje que usamos dice mucho. Cuando ya se sabía que el partido, en teoría, ya conocía los hechos, ya había estado en contacto con este señor, lo que no puedes hacer es escribir una carta cubierta de eufemismos. Los eufemismos tapan lo que estás diciendo. Virginia, ¿qué comportamientos que podrían ser delictivos narran estas víctimas con las que vosotros habéis hablado? A ver, nosotras no hemos hablado con las 11 víctimas, ¿vale? O sea, esto está saliendo en las últimas 24 horas. Hemos podido hablar con alguna de ellas. La línea es muy fina, es muy difusa, ¿no? Porque al final en las agresiones machistas muchas veces se trata casi más de la percepción de la mujer de cómo está recibiendo ella esa determinada agresión, pero desde luego cuando se produce un tocamiento que una mujer no desea, ahí se está produciendo una agresión, eso está tipificado, ¿no? Pero un poco por lo que os ha aportado Cristina Fallarás y está aportando, ¿habría alguno de estos comportamientos que respondería a alguna de las tipificaciones del Código Penal? Pues como te digo, hay líneas que son muy difusas, pero lo tenemos que estudiar mucho mejor. A priori parece que sí, desde luego. Cuando decís en vuestra investigación que se sabía, ¿no?, que esto se sabía en ciertos entornos de la política, en ciertos entornos del periodismo, ¿lo sabía el entorno de Íñigo Errejón? ¿Qué entorno lo sabía y cómo reaccionó, Virginia? Pues mira, yo no sé quién lo sabía, pero cuando a los periodistas nos empiezan a llegar estas cosas es porque lo sabe más de una persona y más de dos, ¿no? Íñigo Errejón ha pasado por distintas formaciones a lo largo de estos años, ¿no? Por lo tanto, es de entender que lo sabían distintas personas que hubiera en esas formaciones, ¿no? ¿Qué han hecho al respecto? Bueno, en mi opinión, uno de los principales problemas es que los partidos políticos parecen no tener protocolos para abordar estas situaciones, porque tenemos, por ejemplo, un diputado que está condenado por violencia machista, sentado en el Congreso de los Diputados, ¿no?